Diario de León en Ponferrada. Mi padre fue minero, trabajó en Minadelina, por aquí, por ahí arriba, por Cerezal. Entonces, bueno, estoy aquí súper a gusto viéndoos, comiendo el botillo. Creo que es una fiesta fantástica la que tenéis porque es realmente el botillo original, el botillo popular, sin etiquetas. Realmente el botillo nació para esto y os animo a que sigáis muchos años más con esta fiesta. Venimos a hablaros ahora, después de comer, de fantasmas. No sé si es el momento adecuado, vamos a tratar de convenceros de que sí. La mejor forma de hablar de esta historia de fantasmas que he escrito es hablaros de otras historias de fantasmas que puedan estar relacionadas, incluso preguntaros si aquí conocéis alguna o tenéis alguna noción por aquí, por Santa Marina, por el Bierzo Alto. Yo no sé si conocéis, esto viene de las tradiciones celtas, yo no sé si conocéis las leyendas asturianas de las lavanderas. ¿Os suena? ¿Tenéis una ligera idea de a qué me puedo estar refiriendo? Las lavanderas, que es una figura de la mitología celta que también se comparten con Irlanda y con Escocia. Esta novela empieza en Escocia. Las lavanderas eran mujeres que lavaban la ropa de los soldados la noche antes de la batalla y salía sangre de esa ropa, ¿no? Era como una especie de premonición de lo que iba a pasar al día siguiente, ¿no? De ese derramamiento de sangre. Antes de poneros la primera parte de un audiovisual que os hemos traído, y os explicaremos ahora el porqué, pues quería comentaros un poco de dónde nació. Seguro que conocéis la historia de la chica de la curva, ¿verdad? ¿Sabéis a qué historia me refiero? Vais con un coche y veis a una aparición espectral en una curva, en una cuneta, haciendo autostop, se para y resulta que habéis subido a un fantasma el coche, ¿no? A partir de ahí, la historia tiene múltiples variaciones. Pues esta historia, que es muy popular, que es una leyenda urbana, pues viene un poco de las historias de las damas blancas, que a veces representaban a la muerte, o a veces eran un símbolo de esperanza. ¿De dónde viene esto? En Escocia hay una tradición, hay una diosa, la diosa del invierno le llamaban, el nombre en gálico era Cailech Beck. Bueno, es un poco, parece vasco más bien, ¿no? Bueno, se supone que esta diosa era la mujer que en la mitología celta, pagana, que había creado las colinas, los valles y los ríos, y era una anciana de piel azulada, excepto cuando se convertía en una mujer joven y hermosa, se metía en los bosques a buscar guerreros para tener descendencia con ellos. Eso dice la leyenda de la dama de invierno, ¿no? Pues de aquí empiezan un poco los motivos de esta novela. Si conocéis un poco la mitología de Escocia, veréis que es tierra de sirenas, le llamaban Selkis. Estas leyendas suelen venir un poco de las, voy a decirlo así, de las focas, de las islas Falkland, ¿no? Los marineros las confundían muchas veces con sirenas, ¿no? Y aquí pasamos a Irlanda y relacionándolo con esas leyendas de las lavanderas que os decía. Igual la primera leyenda de lavanderas, o la más famosa, sucedió en una de las batallas más cruentas en Irlanda, en el año 1014. Uno de los primeros reyes que unificó Irlanda se llamaba Brian Boru, y cuenta la leyenda que la noche antes de un combate contra los vikingos, que entonces invadían media Europa y estaban asediando Dublín, habían desembarcado en una playa cercana, cuenta la leyenda que la noche antes de esa batalla decisiva, con las tropas del rey acampadas a las puertas de Dublín, y los vikingos, que eran gente muy poco de fiar y muy fiera, acampados en la playa, pues bajó esta dama blanca de las colinas, y todos la vieron vestida de gris, y vieron cómo se ponía a lavar ropa de los soldados, y descubrieron que de esa ropa tenía de rojo el río que cruza Dublín, el río Liffey. Bueno, pues en esta novela os vais a encontrar con una dama blanca, con una guerra. No la vais a encontrar lavando ropas, pero sí podéis hacer una asociación de ideas respecto a cuál es el significado, ¿no? de esta aparición espectral que vais a ver en la trama. Para poneros un poco en ambiente, a mí me gusta traer imágenes y música. Hemos traído un audiovisual, veréis las fotografías de la Primera Guerra Mundial. Vais a escuchar la música de fondo de un grupo de folk escocés que se llama Tana, que amablemente nos ha cedido la música, y vais a escuchar un poema de fondo también, un poema en la voz de Fernando Cascón, no sé si lo conocéis, es el presentador de Hoy por Hoy en Radio Bierzo, en Ponferrada, también novelista, autor de novela estupenda, La
Biblia bastarda. Y vais a escuchar un poema que tiene mucho que ver con la atmósfera y con el tono de la novela. Es un poema que escribió un médico canadiense en la Primera Guerra Mundial, que vio morir a un amigo. Y bueno, los versos que vais a oír es muy cortito, pues os meterán un poco en la historia del asunto. Esta es la fotografía en la que se basa la portada de la novela. Un grupo de soldados que han sufrido un ataque de gas, mostaza y van ciegos. Este es el cuadro en el que se basa los kilómetros de la fotografía y en el que se basa la portada. Se agitan las amapolas entre las cruces, hilera sobre hilera, que marcan nuestra morada. Y en el cielo cantan valientes las alondras, en vuelo silencioso entre los fusiles, allá abajo. Somos los muertos. Hace pocos días vivíamos, caíamos, contemplábamos la luz del amanecer, amábamos y éramos amados, y ahora yacemos en los campos de Flandes. Proseguid la lucha con el enemigo, os arrojamos con nuestras manos exangües la antorcha, que sea vuestra y la alcéis. Si perdéis la fe en nosotros, los muertos, no podremos dormir, aunque crezcan las amapolas en los campos de Flandes. Celebrar el final de la guerra, que fue el día 11 del mes 11 a las 11 horas de 1918, o sea, el 11 de noviembre. Es muy común ahora nos está deslumbrando la claro. Blanca. Es muy común en Inglaterra, en Canadá, en aquellos países de la Commonwealth que lucharon en la Primera Guerra Mundial, en la Guerra de Trincheras, digo, celebrar el final de la paz con lo que le llaman el Poppy Day. Yo no sé si a mí me llamó la atención verlo en una rueda de prensa de Mourinho, la celebración del Poppy Day en la solapa del entrenador de fútbol, que es portugués, se había puesto una amapola. El 11 de noviembre, cada 11 de noviembre en el Reino Unido, diputados, gente de la calle, se suele poner una amapola en la solapa, en el ojal. A veces son de papel, incluso en los cementerios plantan flores, precisamente para celebrar el final de la guerra, que realmente fue un trauma para el mundo anglosajón. Bueno, os decía que la mejor forma de hablar de esta historia de fantasmas era ponerla en común con otras historias de fantasmas. Yo no sé si habéis visto, si alguno sois aficionados a Cuarto Milenio, un programa de televisión. Sí. Hace año y medio, cuando se conmemoró el centenario del final de la Primera Guerra Mundial, del comienzo de la Primera Guerra Mundial, pues se inició un programa muy interesante que podría encajar muy bien con esta novela sobre las cuestiones espectrales o fuera de la realidad, ¿no? Sobrenaturales relacionadas con la Primera Guerra Mundial. Y había una cuestión que luego yo he procurado contrastar. Había un relato que se repite, que si sois aficionados a leer cuentos de Dickens, pues lo encontraréis incluso en algún cuento de fantasmas de Dickens, ¿no? El esquema de esta historia de fantasmas. El cuento de Dickens del que os hablo es una historia que transcurre en Edimburgo, de una mujer que está prometida con un marino y una noche sueña que su prometido, que se encuentra embarcado para irse a la guerra con Prusia,
sueña que su prometido viene, que entra por la puerta de su cuarto empapado. Claro, es un sueño, es una premonición, ¿no? Al día siguiente, cuando esa mujer se levanta de la cama, le dicen que el barco, el bergantín en el que iba su prometido, se había hundido en un temporal, ¿no? Pues este esquema, esta historia, esta alucinación, se repite en historias reales de soldados en la Primera Guerra Mundial, historias que aparecen reflejadas en cartas que enviaban a casa, ¿no? Hay una historia que ya salió en ese programa de Iker Jiménez y que yo me he preocupado de saber de dónde viene. Resulta que hay un historiador canadiense que trabaja en el Museo de la Guerra de Canadá, que se dedicó a escribir un ensayo serio, no era ninguna tontería, sobre cómo afrontaban los soldados canadienses que combatían en el ejército inglés, cómo afrontaban la noche antes de una batalla, las cosas familiares, donde realmente había cuestiones que estaban más allá de la comprensión humana, que no se acababan de encajar con la realidad. Y la que más llama la atención es la carta que le escribió a su madre, un soldado canadiense, que contaba que estando en la trinchera había visto una señora de blanco, una dama blanca, y que la había reconocido a ella. Resulta que era su madre, que estaba fuera de la trinchera. En esa carta le contaba que se había levantado de la trinchera, que había salido al encuentro de su madre, y que justo en el momento en el que él salía de la trinchera había caído un obús en la trinchera y había matado a todos sus compañeros. Aquí veis que en este caso la dama blanca es más que la muerte, es una especie de heraldo que avisa de la muerte y que salva de la muerte a su propio hijo, ¿no? Podéis pensar que era una alucinación, que lo soñó, que sufrieron algún tipo de ataque de gas también y respiraron un poco menos. En fin, eran alucinaciones más comunes de lo que la gente cree. Entonces, cuando alguien me pregunta por qué ambientar una novela de fantasmas en la Primera Guerra Mundial, que parece que la guerra es muy prosaico, ¿no? Yo le procuro contar siempre esta historia, ¿no? La historia del soldado canadiense que le escribió a su madre para decirle que la había visto fuera de la trinchera y que le había salvado la vida esa visión. Pues de esto va la sombra blanca. Esto sí que no ha salido en el programa de Iker Jiménez, porque fue posterior. Pero hay una historia que apareció en los periódicos serios como la ABC, La Vanguardia, La Voz de Galicia, porque vino de una nota de prensa de una agencia inglesa. Y es curioso porque contaba el caso de un adolescente británico de 14 años que se llama Mitch Glover, ahora debe tener 16. Estando de excursión en Francia, nos llevaron a ver un cementerio de la Primera Guerra Mundial donde hay enterrados 40.000 soldados, uno de los mayores cementerios de Francia. Bueno, este hombre, pues con 14 años ya hay chavales que tienen iPhone, y se dedicó a hacer fotografías del cementerio. No le dio más importancia, siguieron con la excursión, hicieron el recorrido, pues me imagino que irían a París a ver Notre Dame, y a la vuelta a su casa, al sur de Inglaterra, se puso a mirar las fotos que había hecho con el iPhone del cementerio y descubrió que había, y no hay trampa ni cartón porque le analizaron el iPhone, no había trucaje, que había fotografiado a un fantasma entre la hilera de cruces, ¿no? La hilera de cruces de la que os hablaba el poema. Y es curioso porque ese fantasma llevaba la falda escocesa que llevaban los soldados escoceses que vais a encontrar en esta novela, ¿no? Claro, preguntando se dieron cuenta de que en ese cementerio habían enterrado a unos 200 soldados escoceses que habían muerto muy cerca de allí en una batalla en 1917. Puede parecer ficción lo que vais a encontrar aquí, pero en cualquier caso es una ficción que viene de la realidad o de nuestras pesadillas más reales, ¿no? Quiero decir que es invención o no, decidirlo vosotros. Yo soy activo del autor de la novela, ¿no? Y hacerte pues, algunas preguntas que pueden ser tanto esclarecedoras de cómo te enfrentaste tú para poner negro sobre blanco y llegar a la culminación de esta auténtica joya literaria de la sombra blanca. ¿Por qué otra vez la guerra? O sea, ¿qué tiene la guerra que te atrapa? Bueno, os voy a contar por qué la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. Imaginaros lo que era la guerra en el siglo XIX.
Soldaditos de plomo, bien vestidos, vestidos con colores brillantes, pantalones rojos, casacas azules, hombreras lustrosas. La guerra era la gloria, era el honor, era hacer una carrera, ¿no?, como soldado. Y de repente tenemos la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué nos encontramos? Con una guerra de posiciones, nos encontramos con barro, con ratas, con una espera tensa, nos encontramos con armas nuevas, que son horribles. Las ametralladoras que ya se habían inventado, pues de repente se usan de forma masiva. Los aviones empiezan a tirar bombas, tú estás en la trinchera y no te puedes esconder, de repente viene un aparato mecánico tirando bombas. Imaginaros lo que fue para el primer soldado alemán descubrir el primer tanque. Los tanques se llamaban así porque tenían forma de rombo, parecían tanques de agua, de ahí viene el nombre. Entonces era como una especie de tanque de agua, de rombo enorme, con una oruga que avanzaba hacia ti. Si eso, ahora estamos súper acostumbrados a ver todas esas armas, pero imaginaros en la mente del primer soldado alemán que vio el primer tanque inglés, que es un invento inglés, avanzar hacia él, con una especie de dragón metálico, tratar de dispararle con un fusil, con algo, tratar de detenerlo, y que no había forma de parar esa máquina, ¿no? Luego sí se inventaron formas, ¿no? Pero entonces en ese momento era algo realmente dantesco. Imaginaos sobre todo las primeras armas químicas. De repente tú estás en una trinchera y ves venir hacia ti una nube tóxica y no tienes dónde esconderte, no puedes salir de la trinchera y echar a correr porque te disparan. Realmente la Primera Guerra Mundial es como el infierno de Dante. De repente la guerra empieza a ser algo truculento. No hay nada glorioso en morir entre el barro y sobre todo morir de infecciones que les entraba a los soldados, de la humedad, simplemente de la humedad. Pues el pie de trinchera causó, me atrevo a decir, casi tantas bajas como muchos ataques con bayoneta, claro. Las nuevas tecnologías, o toda la tecnología, el mundo de la tecnología ha evolucionado casi siempre y lamentablemente gracias a las guerras. El hombre sí ha evolucionado a nivel de la tecnología para claro, posiblemente la aviación no sería la misma si no hubiera existido la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es verdad que hacen avanzar la tecnología. Yo me imagino que la tecnología nuclear, las primeras aplicaciones y los primeros investigadores pues trataron de darle un uso pacífico y un uso que fuera un beneficio para la comunidad, ¿no? Lo que pasa es que luego eso derivó pues, en otra de las mayores pesadillas del hombre, que es una bomba atómica, ¿no? Y la carrera de armamentos y el tener un arsenal capaz de destruirnos a todos, ¿no? El problema del hombre, no sé si ponernos muy filosóficos a estas horas y después de comernos un botillo. El problema del hombre es que yo creo que nos creemos más civilizados de lo que somos en realidad, porque todavía resolvemos nuestros problemas a garrotazos, como en aquel cuadro de Goya, ¿no? No hemos sido capaces de desterrar la guerra como una forma de resolver conflictos, ¿no? Por más que hayamos creado las Naciones Unidas, que el embrión de las Naciones Unidas fue precisamente la catástrofe de la Primera Guerra Mundial, aquella primera sociedad de naciones que nació al amparo del presidente norteamericano Wilson, que quería evitar que volviera a repetirse una guerra tan catastrófica como esta, pues al final no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Si en el fondo nos enfadamos aquí entre nosotros, entre amigos, entre hermanos, pues imaginaros con gente a la que no humanizas porque no la conoces, ¿no? Y además te la venden. Sí, y luego además está el... contando su historia y sus vicisitudes, en la forma de enfrentarse a esa manera de vivir y de morir, que es la guerra, ¿no? Pero has procurado, Carlos, darles, precisamente lo que comentabas, ¿no? Una visión muy humanista de cada personaje. Pero yo creo que lo has retorcido tanto, que has escarbado tanto en los personajes, que has buscado dentro de ellos incluso lo que no hay. Y lo que no hay dentro de una persona normalmente es el mundo aspectral que comentaba, ¿no? El mundo de los fantasmas. Y eso surge, ¿cuándo surge eso? Dentro de un personaje, después de haberlo retorcido. Bueno, yo lo que quería era escribir una novela de misterio. Y lo primero que quería era escribir algo atractivo y algo que intriga al lector, ¿no? Que le den ganas de seguir leyendo la siguiente página, que cuando acaba un capítulo, el capítulo
termine con la suficiente tensión como para decir, si estoy en la cama todavía leo un capítulo más, no quiero irme a dormir, ¿no? A mí me gustan ese tipo de libros y son los tipo de libros que yo intento escribir. Entonces es verdad que aparte del misterio, de la intriga, pues aprovecho y como quien no quiere la cosa, pues meto más cosas. Meto esa reflexión un poco sobre la condición humana, lo estúpidos que somos matándonos y realmente lo que nos queda todavía por andar para ser realmente las personas civilizadas que creemos que somos, ¿no? Estamos hablando, no queremos tampoco alargar mucho porque casi es la hora de la siesta, pero bueno, yo me gustaría, más o menos para concluir por mi parte en este acto, leerles una pequeña parte. Seguro que habéis visto alguna película, la movilización general en el año 14, iban todos a la guerra pensando que iba a durar 3 meses, unos que iban a barrer a los otros, los ingleses y franceses pensaban que llegarían a Berlín en un mes, los alemanes pensarían que estarían en un mes en París, que todo sería grandioso para la gran gloria del país y demás. Las jovencitas se echaban a los brazos de los soldados en los desfiles cuando se movilizaban. Bueno, pues a este hombre le pasó un poco al principio lo mismo, fue a la guerra con esa idea del honor y de la gloria militar un poco trasnochada, ¿no? Rápidamente se le quitaron las tonterías de encima cuando sufrió un par de experiencias traumáticas. La primera es que cayó una granada cerca de él, a él lo lanzó en el aire, no le hirió directamente, pero cayó sobre el cuerpo de un muerto que, bueno, lo había despanzurrado la granada, podéis imaginaros, ¿no? Y además era una persona que conocía. Y la segunda experiencia traumática que tuvo fue cuando se quedó en tierra de nadie, atrapado en un cráter, y estuvo durante varios días sin poder moverse porque si no lo mataban. Podéis imaginaros, ahí sí que hay una novela. Ese señor metido en un agujero sin poder salir, muerto de hambre y de sed, y al final que, bueno, no sé exactamente cómo lo sacarían. El caso es que lo sacaron y lo llevaron a un hospital de Edimburgo, y es uno de los casos que entonces no se llamaba así porque no se sabía cómo se llamaba el mal. Lo que hoy conocemos como estrés postraumático, ¿no? No estaba herido físicamente, pero mentalmente ese hombre estaba bastante destrozado. ¿Qué le pasó a este hombre? Que era una persona muy responsable y en lugar de quedarse ya en la retaguardia, porque ya nadie le hubiera obligado a ir a la guerra, entendió que su deber era volver, porque había más amigos suyos en el frente y que él no podía quedarse en la retaguardia si no estaba herido. Pues este hombre tenía un hermano en la marina, Harold. Y este hombre estaba en un barco destinado en África, muy lejos de la guerra de trincheras de Francia. Y una noche, ya hacia el final de la guerra, este hombre volvió a su camarote y se encontró con su hermano sentado en el escritorio. Y le dijo, ¿pero tú qué haces aquí? Si tú tienes que estar en el norte de Francia, tu regimiento, ¿cómo has embarcado? Y su hermano simplemente se limitó a sonreírle y no le dijo nada. A Harold, al marino, le entró un cansancio tremendo y se tuvo que echar en la cama. Cuando despertó, su hermano ya no estaba en el escritorio, pero él tenía la premonición, él sabía que su hermano había muerto, lo sabía. Y efectivamente, al momento le llegó un telegrama, le llegó una comunicación por cable a la radio del barco, anunciándole que su hermano había muerto en Francia al cruzar una trinchera. Es curioso porque además murió unos 11 días antes del final de la guerra, y la comunicación con la carta a su madre le llegó a su madre precisamente el día del armisticio, el día del final de la guerra. Son todo como una sucesión de casualidades, de números cabalísticos, no sé, como el que el final de la guerra decidieran que fuera a las 11 de la mañana del día 11, del mes 11. Se cuenta el caso del último muerto de la Gran Guerra, que fue un soldado que le dispararon un tiro, no sé si 2 minutos antes de las 11 de la mañana. O sea, es que son estupideces. En el fondo, os dais cuenta de lo irracional que es, ¿no? Se sabe que a las 11 de la mañana va a ser el armisticio, se va a acabar la guerra, y 2 minutos antes todavía están pegando los tiros. Porque en el fondo es muy parecido al cuento de Dickens que os contaba antes, ¿no? Y esto está documentado, esto está escrito, lo podéis ver. El soldado, el marino, Harold Owen contó esto. Lo podéis creer, podéis pensar que estaba sugestionado,
podéis pensar que tuvo algún tipo de premonición, que lo soñó, pero el caso es que él lo contó, y lo contó tal cual, lo sintió y tal cual lo vio. Pues bueno, no vamos a empezar ahora a preguntarnos si existen los fantasmas, si creemos en ellos, pero es verdad que, no sé, a mí a veces me da por pensar si después de que nos vamos no queda algún tipo de energía nuestra, ¿no?, por ahí flotando, ¿no? Siempre hay lugares que te transmiten buenas vibraciones y lugares que te transmiten muy malas vibraciones, que lo ves tú, que te sientes incómodo, ¿no? Pues eso es que hay algo, hay un verso suelto por ahí, ¿no? Mira, hablando del 11, perdona, sí. Hablando del 11, hace poco que murió un gran músico británico, David Bowie. David Bowie, sí. Bueno, pues murió el 1 del día 10, pero yo la noticia la oí en el mes, o sea, el mes 1, y la oí el día 11, era a la 1:30 o a las 2 de la mañana. Es no tiene que, pero que es una pequeña coincidencia, ¿no? Hablando de los 11. Sí, sí. Aquí no circula ninguna historia. Concluimos viendo el final del vídeo. Si alguien quiere llevarse el libro, yo se lo firmo y os dejo el contacto, lo que queráis. Y bueno, vamos a poner el final del vídeo, 2 minutos con la canción de Flanders Field. Y bueno, solo un apunte más. Visteis antes que había una ilustración sobre el poema de los campos de Flandes. Fue un poema que se hizo tan famoso que se utilizó para vender bonos de guerra, para que veáis un poco hasta qué punto la literatura y la realidad van siempre enmarcadas. Una pregunta, ¿qué tiene que ver Flandes? Pues vamos a ver, la guerra esta de Flandes tal, y luego lo del ala triste, eso de Flandes, ¿qué pasa? Bueno, hay mucha distancia, ¿no? Entre ¿qué significado? Los tercios de Flandes son del siglo XVI, los campos, bueno, yo creo que es coincidencia. Flandes es verdad que es un territorio de batallas, ¿no? Bueno, os voy a contar otra anécdota que no había contado ya, y brevemente, claro, para que veáis un poco la interrelación entre guerras antiguas y guerras modernas. Se hizo popular una supuesta batalla de fantasmas al comienzo de la Primera Guerra Mundial, la batalla de Mons. Lo hizo popular también un escritor inglés, Arthur Machen. Se decía que al principio de la guerra, cuando todavía no había trincheras, era una guerra más de movimientos, más de ataques, relámpago, pues durante una de las batallas en la frontera con Bélgica, en Mons, los alemanes, que eran más, hicieron retroceder a los soldados británicos y los pusieron en una situación realmente apurada, ¿no? La leyenda dice que de repente empezaron a llover flechas sobre los soldados alemanes. Resulta que en ese mismo lugar había habido 400 años antes una batalla en la Guerra de los 100 Años, donde habían intervenido arqueros ingleses que, según la leyenda, de repente se levantaban de sus tumbas en el campo de batalla donde habían muerto para salvar a sus compatriotas 400 años después, ¿no? Evidentemente, yo creo que no se encontró ninguna fecha, pero esa historia circuló entre los soldados, se hizo popular, posiblemente los soldados salieran de ese apuro de alguna forma. Entonces necesitaban buscarle también una explicación, ¿no? Los Ángeles de Mons se llamaba, ¿no? No era la primera batalla de fantasmas de la que se tiene noticias. No digo que sea cierto, pero se habló de ello, ¿no? Una de las más antiguas fue en la Guerra Civil Inglesa en 1642, al principio de la guerra. 3 meses después de la batalla, en Nochebuena, los lugareños de la zona donde había habido la batalla empezaron a contar que veían a sus vecinos, a sus camaradas que habían muerto en esa batalla, luchar otra vez contra los soldados del rey, ¿no? La cosa llegó hasta el extremo de que se publicó un libro en aquella época, un impresor empezó a publicar esos relatos, y los relatos llegaron hasta los oídos del rey, y el rey los leyó y envió una comisión real de investigación sobre el terreno para averiguar por qué habían surgido esas leyendas. Evidentemente, bueno, sugestión, alucinación colectiva, sí, posiblemente. Pues de eso trata la sombra. La verdad es que da miedo ver a un soldado con una máscara. Dreaming, a dead man
dreaming, a dying man. I said the child is dead because I know I won't let back again. Ahí es el canto. Only the dead man's head, pressing the dying man. Son largos. Shed the tear